La reforma al Poder Judicial se aprobó, con 86 votos a favor, 41 en contra y 0 abstenciones. Ahora la iniciativa será turnada a los congresos locales. La derecha, histérica, apocalíptica, grita que México está destruido. Y en la República de Twitter, hoy X, y casi en todos los medios de información, derraman su bilis mezclada con clasismo y racismo. Y aseguran que los más vulnerables, el pueblo de a pie, serán los que más sufrirán las consecuencias de esta infame reforma. Aquí hay 2 puntos para iniciar el análisis. 1. Que los derechosos no se consideran pueblo y no les afectará tanto la reforma, porque pueden irse a vivir a otro país o comprar dólares para resistir. De hecho, ya se autonombran la resistencia. 2. Que están preocupados por los más vulnerables. ¿De verdad? Preocupados por los mexicanos a los que han ignorado, despreciado, abusado durante años. Yo les digo, no se preocupen, lo sabremos resolver. Si sobrevivimos al PRI y al PAN por más de 80 años, podremos sobrevivir a la que ustedes ven como una terrible reforma. Pero tengamos un momento de sensatez. La derecha lleva 6 años presagiando los peores escenarios para México y no le han atinado a nada. No nos hemos convertido en Venezuela. El dólar no se ha ido a los 27 pesos. Las inversiones no se han ido de México, al contrario, la inversión extranjera ha crecido más que nunca. AMLO no se religió y no se ha convertido en un dictador, que ustedes siempre han pregonado. El Tren Maya, los aeropuertos y demás infraestructura no ha generado corrupción. Al contrario, se construyó con mucho menos dinero. Las reservas de México están más altas que nunca. Con AMLO no creció la pobreza. Al contrario, 5.5 millones de personas salieron de la pobreza. Y ahora siguen engañando con la destrucción del país por la reforma al Poder Judicial. Para seguir corrigiendo y analizando la narrativa de la derecha, veamos algunos mensajes posteados para reírnos un poco de la amargura, la bilis, las nubes negras y evidenciar los torcidos pensamientos y el perverso propósito de engaño de los conservadores. José Ramón Cosío posteó: el día de hoy, senadores de la mayoría oficialista perdieron su autoridad moral. Recurrieron a las peores maneras de hacer política. Abandonaron sus sueños de superioridad en la pura soberbia de saberse mayoría. Sus propios fines justificaron sus propios y vergonzosos medios. José Ramón Cosío hablando de autoridad moral. Este ministro en retiro ha usado su relación con el Poder Judicial sin ningún recato moral para ayudar a los millonarios, a la élite criminal, con Claudio X González al frente. Y así intentaron frenar todas las obras de AMLO, el Tren Maya, los aeropuertos, el tren transísmico, todas. Aunque no lo lograron, sí provocaron retrasos y desinformación. Así que, señor Cosío, no quiera venir a dar clases de moral. Ciro Murayama posteó: no hay esperanza, sino venganza en la reforma que aniquila la independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial. Los sueños del autócrata son la pesadilla del demócrata. Ciro Murayama: ¿independencia del Poder Judicial? El Poder Judicial es independiente del pueblo, porque siempre ha sido dependiente de los intereses de la élite criminal, del crimen organizado y de quien puede pagar la justicia a billetazos. Así que ya no engañes a nadie más con esa retahíla de la independencia del Poder Judicial. Alejandro Moreno. No podía faltar Alejandro Moreno, que escribió esto que queda para la historia. Nuestros 15 senadores y senadoras del PRI, junto a los 37 diputados y diputadas, cumplimos con el pueblo de México al oponernos a la reforma al Poder Judicial, aunque fue aprobada en el Senado mediante las peores mañas y bajo presiones y coacciones inimaginables. Me salto al último párrafo.
Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos y escuchar al pueblo para defender el futuro de nuestro país. Alito hablando de peores mañas, presiones y coacciones inimaginables. Pero sí, él es un maestro de las más bajas y oscuras tretas políticas. Es un gángster. Y ahora resulta que Alito es un inocente querubín que se espanta por las peores mañas que vio en el Congreso. Por favor. Y menciona, hoy más que nunca debemos escuchar al pueblo. ¿Pueblo? Nunca lo escucharon. De hecho, tú no escuchas al pueblo. El PRI nunca escucha al pueblo. Alito solo es apariencia, cinismo y un ratero del dinero de los mexicanos. Sergio Sarmiento escribió: Texas ofrece la bienvenida a los capitales que busquen un nuevo hogar ante la incertidumbre provocada por la radical reforma judicial de México. En algo tienes razón, Sergio. Es una reforma radical que va a transformar de raíz el podrido poder judicial. Sarmiento, analista político y empleado de Salinas Pliego, siempre asusta con la fuga de capitales, la fuga de inversiones. Pero todas las predicciones de estos intelectuales de derecha llevan años sin convertirse en realidad. Nunca le atinan. Claro que las corporaciones se resisten a la reforma porque perderán a sus jueces empleados, ministros a modo, con los que construyeron la corrupción corporativa que tanto daño le han hecho a México. Las corporaciones siempre chantajean a los países con llevarse sus inversiones, pero no lo hacen. Y en el caso de México no lo harán porque México es muy atractivo para invertir. Y el periodista Ricardo Rafael escribió esto: Hoy desperté en un país muy distinto. La aberrante reforma judicial nos hará mucho daño. Sin embargo, lo que más me deprime es la incapacidad que tuvo mi oficio periodístico para informar, explicar y producir conciencia a propósito de la tragedia que viene. Bien, Ricardo Rafael, tienes razón en una cosa. Los periodistas del sistema, como tú, fueron incapaces de seguir engañando al pueblo, al cual desconocen, desprecian y creen tonto. Hace años que el pueblo ha dejado de creerles. Un pueblo que ha sufrido la corrupción del Poder Judicial que PRI y PAN construyeron solo para los privilegiados. Un pueblo que ha vivido sin Estado de Derecho por años, por décadas. Un pueblo al cual tú no perteneces. Tú eres parte de la élite que sí tiene acceso a la justicia. Claudio X González, fiel a su ADN corrupto, escribió: Fuera máscaras. Ojalá muchos mexicanos puedan finalmente ver la verdadera cara de Morena. Bla, 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 bla. Señor Claudio X, la República Mexicana no necesita empresarios corruptos como lo son tú y tu familia. Tampoco necesita mexicanos entreguistas al gobierno de Estados Unidos. Ni necesita mexicanos saboteadores que reciben dinero del gobierno norteamericano para desestabilizar al gobierno mexicano. De hecho, tú eres un anti-mexicano. No tienes ninguna calidad moral para hacer un llamado al pueblo. Me resistí a incluirlo, pero es un botón de muestra de la derecha. Chumel Torres escribió: cabrones sin huevos, asco de personas. Chumel habla de asco de personas. Y no estoy defendiendo a los yunes, que merecen muchos años de cárcel. Pero Chumel, un racista, clasista, misógino, vulgar, un asco de persona, calificando a otros con el mismo mote que él representa. El chiste se cuenta solo. Y esta publicación representa a todo ese grupo de ciudadanos que ven en la reforma al Poder Judicial como lo peor que le ha pasado a México. Salvador Macías escribió: histórico. El verdadero pueblo mexicano, el verdadero, ha tomado el Senado de la República. A tomar las sedes alternas, mexicanos. Que López Obrador no destruya nuestra amada patria. Dígale a su compañero presidente, Fernández Noroña, que está prendiendo la mecha de una revolución. Repito,
¿El verdadero pueblo de México? ¿Quiere decir que los 36 millones de personas que votamos por Claudia Sheinbaum, Morena, y que respaldamos la reforma al Poder Judicial, somos un falso pueblo? Pues sí, para los de la derecha, el pueblo, la mayoría, no existe, no cuenta, no tiene validez. Lo desprecian como siempre. Es una muestra más del clasismo de los fachos. El pueblo, que respalda a la reforma al Poder Judicial, no tiene miedo, lo que tiene es esperanza de que las cosas ahora verdaderamente cambien. Erradicar a un Poder Judicial corrupto, podrido, que solo ha servido a los intereses de unos cuantos y ha dejado en el abandono, ha dejado sin justicia a la mayoría. Pero ahora la transformación, que es radical, va a cambiar la historia de México. Y lo veremos con el tiempo. Muchas gracias, soy Arturo Hernández Tovar. Pensar sin ruido para ser libres. Deja tu comentario, dale like, si te parece de valor, compártelo, suscríbete. Ayúdame a construir una comunidad muy grande de Pensar sin ruido.